Hola y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí otra vez en nuestro canal Amigas y Recetas. En el día de hoy vamos a preparar y ahora vamos a empezar a cocinar. Voy a sazonar la carne. La carne que compro la compro en BJ's o Costco, también tiene otro tipo. La puede conseguir si la pide. Esto se utiliza también para hacer sándwich, pero lo que hacen es cortar el bistec bien finitico. Déjame enseñárselos un momento. Okay. Entonces, la carne viene bien, pero bien finita. No es nada, como menos de medio centímetro. Esto lo vamos a sazonar, ¿ve? Viene en pedazos. Usted le puede pedir al carnicero que se lo haga o puede conseguir este tipo de carne. Le puede preguntar al carnicero cuál es. Entonces lo que voy a hacer, primero me voy a poner unos guantes porque tengo que poner... tengo que poner el seasoning. Entonces vamos a echar la carne aquí. Esto sirve, esto tiene, ¿cuánto tiene? Esto tiene 794 gramos, ¿verdad? Tiene 28 onzas. Usualmente me sirve, si está mi hija, no dura. Pero usualmente para 4 personas sirve para comer, porque aparte de eso lleva vegetales. Le puedes poner vegetales y lo puedes hacer como un stir fry. Okay. I like to eat it because me gusta comérmela porque no es tan gruesa. No me gusta comer como la carne gruesa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a preparar lo que necesito. Entonces lo que vamos a preparar es, entonces todas las salsas que son, si usted quiere preparar algo, comida asiática, siempre ellos utilizan casi siempre la misma salsa. Es como cuando nosotros usamos, tiene pimienta, tiene comino, tiene ajo, le echas, ¿qué más utilizamos nosotros? Le echas cilantro, la misma como le echas un poquito de Worcestershire, de salsa negra, salsa 57. Entonces, todo lo mismo que nosotros utilizamos para la comida de nosotros, eso es parecido a lo que ellos hacen. Entonces, este es hoisin sauce. Usualmente yo lo que hago es, voy comprando poco a poco los ingredientes. Si voy para el supermercado hoy compro uno y después compro el otro de manera a no sentirme culpable. Calculando como 3 o 4 cucharadas. El soy sauce, que es yo compro el que tiene el sodio bajo. También lo mismo, como 3 o 4 cucharadas. Hay algo que se llama dark soy sauce, que es la misma salsa de soya, pero es más oscura. Yo no los he visto en los automercados latinos o americanos, pero si tiene un mercado asiático cerca de su casa, usted lo puede conseguir. Un poquito más oscura que el light sauce. Y le voy a poner rice cooking. Este es vino de arroz para cocinar y también lo consigue en los automercados, los supermercados asiáticos. Le voy a poner una cucharada de azúcar y le voy a poner una cucharadita de bicarbonato de soda. El bicarbonato de soda lo que hace es ablandarla y crear como una cobertura en la carne que la pone como sedosa. Entonces cuando usted va a comer comida china que usted siente que está como sedosa la carne y está bien blandita, una de las cosas que la hace ser mucho más blanda es el bicarbonato. Así que se lo puede echar. Por supuesto no puede faltar ajo. Depende de lo que a usted le gusta. A mí me gusta sentir que tiene ajo bastante la comida. Así que ajo. Y le vamos a poner un poquito de picante. Entonces la salsa, esta es salsa coreana, gochujang, que es salsa coreana como picante, la echa como media cucharadita. Entonces vamos a revolver esto. Y se lo vamos a echar a la carne.
Esto lo vamos a dejar marinando por lo menos media hora, ¿ok? Pero lo haces temprano y lo dejas marinando. Lo masajeamos, se integre y todo quede cubierto, ¿ok? Vamos a cerrar. Y lo vamos a poner en la nevera hasta que lo vayamos a preparar. Vamos a preparar el slurry, que es como la mezcla de la salsa que se utiliza al final para que quede húmedo y, ¿verdad? Y quede suave. Entonces con eso vamos a rebozar los vegetales. Para los vegetales voy a utilizar pimentón cortado en tiras y voy a tener cebollas cortadas en rodajas y los pedazos de cebolla en rama. Y al final, para la parte verde del cebollín, lo vamos a utilizar al final para ponérselo encima como decoración. Entonces, el slurry que vamos a hacer es parecido a lo que hicimos antes, lo único que esta vez, ¿verdad? Ella va a tener fécula de maíz, maicena, cornstarch. Entonces para eso le vamos a poner una cucharadita solamente y lo demás es hacer, lo demás es igual. No le voy a echar picante porque ya eché la salsa picante, no la voy a utilizar, pero voy a utilizar salsa de soya, más o menos la misma cantidad, la salsa de soya oscura, el hoisin sauce y un poquito de pino de arroz. Y le vamos a poner media taza de agua. Hicimos el slurry. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a batir. Y cuando estemos listos ya, al final, se lo vamos a poner. Lo vamos a poner cuando estemos ya, la carne esté lista. Entonces vamos a ponerlo a un lado y así es como se prepara el slurry. Calentamos la sartén y añadimos 2 cucharadas de aceite. Agregamos la carne y sellamos por ambos lados y reservamos. En la misma sartén vamos a añadir la cebolla, el pimentón y el cebollín y vamos a sofreír por unos minutos. Cuando los vegetales estén listos, colocamos la carne encima de los vegetales. Bajamos a fuego medio, vertimos la salsa preparada con antelación a un lado. Reducimos la llama al mínimo por unos minutos, dando tiempo a que la maicena se cocine y espese la salsa. Por último, revolvemos y nos aseguramos que los vegetales y la carne estén rebozados con la salsa. Sirva de inmediato. Mil gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, clic me gustó y deja tus comentarios. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima receta.